Bueno, lo que se van uniendo los demás compañeros, vamos a empezar a decirles que el tiempo no nos ayuda y aunque quisiéramos ver muchas leyes más, vamos a tener que escoger entre las que nos den tiempo. Y entonces, hoy vamos a empezar a ver lo que es la ley contra la delincuencia organizada. Esta es una ley que también deriva de convenios internacionales, porque realmente la lucha contra esta modalidad de delincuencia en la que se encuentra, por cierto, todas las mafias internacionales, la rusa, la japonesa, la china, realmente han creado un caos transnacional. Esta convención es la Convención de Palermo. Yo se las voy a subir para que ustedes la puedan leer. Y ahí es donde nosotros adquirimos la posibilidad de crear una ley que combatiera pues la delincuencia organizada. Pero lo interesante de hablar de combatir la delincuencia organizada es la parte procesal. O sea, nosotros aquí estamos viendo lo penal, pero es bueno que ustedes sepan que las principales reformas, las principales modificaciones a esta ley se van a dar en la parte procesal penal. Es decir, por esta ley se van a restringir garantías legalmente. O sea, ustedes saben, por ejemplo, que el secreto de las comunicaciones es una norma constitucional, legalmente hablando, y que priva tanto en el derecho interno como en la Convención Americana de Derechos Humanos, como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y entonces, ante la posibilidad de poder combatir a estas estructuras, la ley contra la delincuencia organizada contiene mecanismos para poder interceptar todo tipo de comunicación. Es decir, telefónicas, por celulares, telegráficas, cualquier tipo de comunicación puede ser interceptada. Y ya digamos no las telegráficas porque
Ya esas ya no son muy funcionales, pero sí los distintos medios de celulares, eh, chats y cuestiones así pueden ser intervenidas e interceptadas. También está la posibilidad del uso de la policía en operaciones encubiertas, o sea, los agentes encubiertos, que son otra forma de combate que normalmente no está permitido, porque eso es infiltrar a una tercera persona para espiar a la organización y que terceros consigan medios de prueba contra ellos. Entonces, eso se ha tomado de los modelos europeos y americanos sobre esta experiencia para combatir a la delincuencia organizada. Lógicamente no es lo mismo hablar de Europa y de Estados Unidos, que tienen sistemas que son diametralmente opuestos. Digamos, en Estados Unidos tenemos el principio básico de que el fiscal decide por qué delito persigue o por cuál no, y eso le permite hacer trances, conseguir confesiones a cambio de un delito menor. Y por eso es que ustedes han visto que todos los que se van para Estados Unidos a veces salen con condenas pequeñas, porque a cambio de la información que entregan pueden beneficiarse, porque ahí hay un criterio de oportunidad libre. Aquí manejamos el criterio de oportunidad, pero es un criterio de oportunidad arreglado. Ahora ya tomamos un paso más osado con la ley de procedimientos que se está aplicando ahorita, que premia a los que confiesan y les permite acogerse desde la primera declaración a ese tipo de beneficios con penas relativamente bajas, 5 años conmutables, y que son pues a veces normas de cuestionable, digamos, manejo, y que no se sabe si realmente ya van combinatorios, porque ahorita, digamos, se han aplicado en su mayoría abogados y a delincuentes, pues sí, de un alto, digamos, de una alta participación criminal. La tercera forma de persecución, de mecanismo de persecución procesal importante que contiene esta ley, son las denominadas entregas vigiladas. Sí, o sea, yo estaba diciendo que hay leyes que son bastante cuestionables, y una de las que no ha sido muy bien vista es la ley de aceptación de cargos. Y realmente, por las personas que están siendo beneficiadas, creo yo que es parte de ese rechazo,
decía asimismo que la ley contra la delincuencia organizada tiene eh, tres beneficios procesales que violentan garantías. Y esas garantías tenemos... Licenciado, perdone, se le escucha muy alejado al micrófono, se escucha bajito. Permítame. Que entre esas tres mecanismos para combatir a la delincuencia organizada está la interceptación de comunicaciones, está los agentes o operaciones encubiertas y está las entregas vigiladas, que actualmente nada más están operando, hasta donde yo conozco, la interceptación de comunicaciones, porque el equipo fue donado por los países amigos de Guatemala en materia de lucha contra la impunidad, pero que hasta hace pocos años se logró conseguir un mecanismo científico de comparación de la voz. O sea, yo no sé si se acordarán ustedes que iniciaron un proceso contra un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y como ahí el que hacía la confrontación de la voz eran policías, llamaron a la casa de él y preguntaron por fulano de tal, ¿verdad? Pero resulta que así como se llamaba él así, igual se llamaba el hijo, porque el primer nombre y el primer apellido eran de la misma persona. E iniciaron un proceso con esta prueba y de ahí se pudo determinar que no era el papá al que le estaban hablando, sino que le estaban hablando al hijo. Y entonces toda la conversación parecía que era delictiva, pero realmente se trataba de algo sin importancia, sin significación. Y entonces el abogado logró achacar que no era una prueba, digamos, confiable, porque era por audio humano y no por las máquinas que tienen la capacidad de ver decibeles, tonos y demás, que ahorita parece que ya la consiguieron, pero en ese entonces eran los policías los que estaban, digamos, todo el tiempo escuchando las conversaciones de esos teléfonos. Lo mismo ha pasado, hay otro mecanismo que también se implementó en esta ley y que se llama derecho premial, y la versión es digamos, la facultad que se le da al gobierno de poder asistirse de testigos para que declaren contra los miembros de la
organización. Y aquí se empezó esto con los famosos presidentes, ¿verdad? Derrocados. Estos testigos que tienen una alta valía están sujetos a ciertas reglas que tampoco se respetaron en su momento. Son los colaboradores eficaces, que en Guatemala realmente ha sido un objeto de perversión la forma en que los han utilizado. En el caso, ¿se acuerdan de los Botrán? Que el testigo, el colaborador eficaz, uno de los colaboradores eficaces, cuando ya estaba en estado de casi de muerte, se retractó porque dijo que todo lo que él lo habían hecho firmar en acta o declarar en video era falso y que él no conocía a los testigos. Y bueno, salió en la prensa, salió en la tele y esta prueba fue anulada. Entonces, estamos viendo que hay testigos que se pueden acoger al beneficio del colaborador eficaz, pero que se maneja muy, digamos, muy personalistamente para garantizar condenas. Y entonces eso deja sin instrumentos de defensa a los procesados. Y es que acuérdense ustedes que nosotros tenemos que salir con la idea de que una persona es inocente hasta que después de un juicio público, con las pruebas legalmente obtenidas, se asuma más allá de toda duda razonable que es culpable. Y por lo mismo, no nos podemos, digamos, quedar sin crítica ante las posibles cuestiones ilegales. Y por ello esta ley ha sido muy cuestionada, más por los mecanismos que usa, aparte con los delitos que implementa. Vamos a ver por qué. Y inclusive las reformas que recientemente se han dado. Ustedes saben que mediante el decreto 8/2023, 8 este año, se llevó a cabo una reforma al decreto, al Código Penal y a la ley contra la narcoactividad. ¿En qué sentido? Estas leyes se han criticado mucho porque tienden a la represión. Y entonces, anteriormente se hablaba de uso de hurto de fluidos, robo de fluidos, robo de señales, robo de luz, inclusive, porque la luz es un fluido, y tenían unas penas bastante moderadas. Con esta reforma, y yo les voy a estar subiendo el decreto, si no es que ya se lo subí a su plataforma, se subieron las penas al Código Penal y además se agregó como un nuevo delito que va a ser conocido por la Ley de Delincuencia Organizada,
estos delitos que se modificaron en el Código Penal. Si ustedes miran de la ley de delincuencia organizada original, que ya tenía bastantes críticas, a la ley de delincuencia organizada actual, han habido varias reformas con el objeto de ser más represiva y con el objeto de que el Estado tenga un mayor manejo de aplicar penas a los delitos que ellos consideran contra la seguridad. Y vamos a ver que a veces esos criterios no son técnicamente fundamentados. Entonces, ya con este preámbulo, vamos a empezar a ver. Les pido por favor que en sus Classroom, creo yo que ya les subí tanto la ley como la reforma e incluso un material de apoyo. Déjenme ver. Sí, efectivamente ya está subido. Entonces me gustaría que abrieran su ley contra la delincuencia organizada para que la podamos utilizar ahorita. Esta es una ley muy concisa, muy concisa, muy al grano. Ahí menciona, miren, en su considerando 3, si por favor me lo pudiera leer. Vamos a ver. Un voluntario ahí. ¿Lo leo yo, Lick? Sí. Bueno. Dice, considerando que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por Guatemala con fecha de 12 de diciembre del 2000 y aprobada mediante el decreto número 36-2003, tiene como propósito promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, comprometiéndose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada, estableciéndose mecanismos especiales de investigación. Ok. A esos mecanismos especiales de investigación es a los que yo estaba haciendo referencia con la interceptación de comunicaciones, las operaciones encubiertas y las entregas vigiladas. Les digo que actualmente lo que se está usando ya 20 años después, seguimos usando preferentemente las interceptación de comunicaciones. Los que sí hemos usado bastante es otro mecanismo especial de derecho premial que se llama colaboración eficaz. Pero el problema en la colaboración eficaz es que no la hemos usado como la ley y el reglamento que tiene esa ley indica.
porque dice que nunca se le podrá dar colaboración eficaz a los cabecillas o los directores de los grupos delincuenciales. Y muchas maras han sido condenadas por la declaración de un famoso personaje llamado el Abuelo, que es miembro del círculo del barrio 18. O sea que él es un cabecilla. Él ya estaba condenado y aún condenado se le dio la posibilidad de mejoras del centro, mejoras en sus condiciones, y él declaró contra varios de sus miembros y esas declaraciones han servido de medio de prueba en tribunales, a pesar de que la misma ley pondría en contradicho la posibilidad de entregarlo un beneficio así a una persona que ha sido cabecilla. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Perdone, usted mencionaba que esto no se le da a algunas personas, el privilegio Sí, de colaborar. ¿A quiénes decía que era? A los cabecillas, a los máximos autores. Ah, ok. Gracias, Lic. Y entonces, por ejemplo, vemos en la presidencia. Se supone que ahí estaba el presidente, la vicepresidente, pero el secretario de la vicepresidencia y el contador de la organización son figuras centrales. Y sin embargo se les dieron a ellos posibilidades de declarar y se les dio beneficios que realmente, pues así, cualquiera se anima a ponerle el dedo al otro porque y son en actos en que ellos también participaron. O sea, la idea del colaborador eficaz es un mando medio que pueda declarar contra los principales cabecillas, porque ustedes saben que los cabecillas nunca actúan directamente. Siempre hay intermediarios, pero intermediarios directos prácticamente se trata de otro tipo de autor porque la participación es principal. Eso es lo que se le ha criticado mucho a este tipo de aplicación del beneficio aquí en nuestro país, que han casos que se pueden perder o se van a perder porque todo lo que derive de esas declaraciones es ilegal. Es más, a los que están ahorita en juicio, ellos tenían el derecho ante juicio. Sin embargo, se les tomó la declaración de la intervención telefónica antes de siquiera estar vinculado a juicio a esas personas. Y entonces es una garantía contra garantía, porque usted como particular tendría el derecho a que solo con una sindicación bien fuerte se le pudiera interceptar su teléfono, o porque usted en el trayecto se viera que pertenece a organización delictiva. Pero cuando se trata de un funcionario público, hay un problema mayor que es el derecho ante juicio. Y entonces vienen y recaban prueba por 3 años para después presentarla y esa prueba no tuvo la garantía del antejuicio. También son actuaciones que deben de someterse a un criterio de rigor constitucional.
Entonces, por eso le decía yo que lo más importante en la ley, además de la regulación penal, es las facultades de persecución penal extras que no se le aplican a todos los ciudadanos y que prácticamente sí violentan las garantías de aplicarse mal, pues, porque no hay derechos absolutos, la Constitución lo ha regulado, pero sí hay que dejar bien delimitado cómo y cuándo se procede, porque de lo contrario también está el riesgo de perder el caso o que los casos no salgan como la fiscalía los espera. Bueno, ya entrando a la parte puramente penal, que es la que más nos interesa ahorita. Vamos a ver. Se mira la presentación. Silic. ¡Silic! Ok. En el artículo primero que la compañera me estaba leyendo, está la naturaleza de esta ley. ¿Podría leerla, compañera? Claro, licenciado. Artículo 1, objeto y naturaleza. La presente ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y o participantes de las organizaciones criminales, el establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación y persecución penal, así como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala y leyes ordinarias. Ok, ahora léame el 2. El 2. Dice artículo 2, grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente ley, se considera grupo delictivo organizado u organización criminal a cualquier grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes. Okay, tiempo. Antes de esto, que sea más de 3 personas no implica que sola esa característica constituya al grupo en delincuencia organizada, porque tiene que haber trabajado concertadamente con anterioridad para llenar las demás expectativas de un grupo de delincuencia organizada. O sea, no cualquier grupo, no cualquier banda de esquina, no cualquier grupo de gente armada que comete delitos ocasionalmente
se va a decir que es delincuencia organizada. Para eso se requiere, en el reglamento de la ley lo dice, que se haga un dictamen de la Policía Nacional que realmente considere que se está hablando de un grupo de delincuencia organizada, antes de poder autorizar la aplicación de los medios de investigación de delincuencia organizada. Lo que pasa es que los reglamentos no son muy conocidos. Yo tuve la oportunidad de trabajar cuando estaba en el Ministerio Público en la creación de esa ley. Y por eso sí sé que además de la ley en sí, hay reglamentos. Y los abogados defensores a veces se quedan solo con la ley y no se van a los reglamentos. Y si una ley se infringe a través de su reglamento, se puede atacar y eliminar porque hay una ilegalidad. Entonces, no es bueno que ustedes cuando estén llevando un caso de delincuencia organizada se queden solo con la ley, sino que tienen que hacer un estudio específico de cada uno de los reglamentos que contiene esa ley. ¿Sí? Entonces, ahí nos mencionan los delitos, que son los delitos que se pueden encuadrar en la ley contra la delincuencia organizada. Por favor, Marta Lidia, léamelos. Ok. Inciso A, de los contenidos en la ley contra la narcoactividad, tránsito internacional, siembra y cultivo, fabricación o transformación, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción y fomento, facilitación de medios, alteración, expendio ilícito, receta o suministro, transacciones e inversiones ilícitas, facilitación de medios, asociaciones delictivas, procuración de impunidad o evasión. Inciso B, de los Sí. contenidos en la ley. ¿Sí, licenciado? Sí, permítame, de inciso en inciso para ir aclarando cosas. ¿Qué ley no está ahí? ¿Qué delito no está ahí? Y que sí está en la ley contra la narcoactividad. ¿Qué delito falta ahí? Entre los que están descritos. La posesión para el consumo. Ese no se considera delito de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la posesión para el consumo es un delito personal que para mí ni siquiera debe ser delito porque se está castigando a la víctima, al enfermo. Otra cosa que está para mí deficiente es que esta ley surge ya cuando está la ley contra el lavado. Y entonces en la ley contra el lavado, prácticamente el artículo 45 que habla del lavado de dinero desaparece porque ya está reformado por una nueva ley. Estos son dos comentarios para que ustedes los tengan en cuenta. ¿Ve? Marta Lidia, ¿ve? El B, de los contenidos en la ley contra el lavado de dinero u otros activos, lavado de dinero u otros activos. Ok. Entonces, por eso les digo, cuando ellos consideran el 45 y el 45 ya está prácticamente derogado por el B, estamos en un error legislativo de
derogación de leyes por leyes posteriores. C. Lick, perdone. Perdón. Perdón. Solo el inciso B estaría derogando, ¿cuál decía? Mire, pues como el inciso B está creando la ley de lavado de dinero u otros activos, prácticamente deroga el artículo 45 de la ley contra la narcoactividad. 45 y 46, si no estoy mal. ¿Continúo? Gracias. Reformada por el artículo 13 del decreto 10-2015 del Congreso de la República de los contenidos en la Ley de Migración, Tráfico Ilícito de Personas. Ok. Ese es uno que esperamos nos dé tiempo a ver también porque es importante. D. D. De los contenidos en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero. Estos son dos acuerdos internacionales también que firmó Guatemala. Uno habla de la transporte ilícito de migrantes, de los delitos de coyotaje, y el segundo habla del financiamiento para grupos terroristas. Aquí en Guatemala no hemos tenido nunca una condena de este delito, pero sí se firmó porque era un compromiso internacional. Vamos a ver. Sigamos con la E. Inciso E. De los contenidos en el Código Penal. E1. Reformada por el artículo 46 del decreto 31-2012 del Congreso de la República, Ley contra la Corrupción. Peculado, peculado por sustracción, peculado culposo, malversación, concusión, fraude, colusión, prevaricato, cohecho pasivo, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferro, exacciones ilegales, cobro indebido, destrucción de registros informáticos, uso de información, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, representación ilegal, retardo de justicia, denegación de justicia, contenidos en el decreto número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas. Ya vieron, ahí están contenidos de la ley original como estaba, a las reformas que se hicieron con el 31-2002, ahí tenemos todos esos que se incorporaron. Sigamos leyendo. E2, evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa. E3, asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas. E4, terrorismo. E5, intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada. E6,
adicionada por el artículo 46 del decreto 31-2012 del Congreso de la República, Ley contra la Corrupción, revelación de información confidencial o reservada contenida en el decreto número 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública. Ok. Si ustedes miran aquí, si ustedes buscan en su código penal cuál es el delito de, digamos, que se relaciona con la actividad económica, intermediación financiera, no está en el Código Penal, está en la ley de bancos. Y aquí lo pusieron en este artículo, que son errores de técnica legislativa. La F, por favor, Marta Lidia. F. De los contenidos en ley contra la defraudación y el contrabando aduanero y de la defraudación aduanera. Esos son los que ya vimos en las leyes especiales. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Disculpe, una pregunta que me surge una inquietud. En el inciso 4, ¿Sí? ahí aparece terrorismo. Ya tengo la inquietud, ¿en qué magnitud tendrá el terrorismo según esta ley en Guatemala? Porque veo que se utiliza a veces la palabra, el concepto de terrorismo, pero no, para mí no está muy bien definido. ¿Qué aspectos abarca, licenciado? Disculpe. Mire, pues eso lo tuvieron que haber visto ustedes. El terrorismo es atacar al Estado, confrontar al Estado para la toma violenta del poder político. ¿Ya? O sea, Sí. es un grupo que surge para tomar el poder político, no para manifestarse contra el gobierno, no para rebelarse al gobierno, sino ya con intenciones de derrocarlo. O sea, como por ejemplo en Guatemala no hemos tenido nunca una experiencia terrorista. Tuvimos un conflicto armado interno, pero que nunca llegó a ese nivel de terrorismo. Terrorismos a nivel internacional podemos ver las fuerzas de la ETA en España, los afganos contra el gobierno que traían, que lo derrocaron, las fuerzas de la Irlanda Roja que querían tomar el gobierno y separarse de la Comunidad Europea y de lo que entonces antes era la Mancomunidad Inglesa. Pero el terrorismo es el delito que nosotros hemos regulado en el Código Penal y que tiene esa clara finalidad de tomar el poder político. Figuras terroristas, la yihad islámica o los movimientos que buscan eso, derrocar vía las armas y tomar el poder en los gobiernos democráticamente establecidos. ¿Ya? Gracias, licenciado. Y en el caso de los grupos armados que han existido en Guatemala, como los grupos paralelos, y se me ocurre también, a veces también podríamos pensar en
las maras que utilizan esas formas de violencia. Eso no No, cuadra, licenciado, es muy difícil. es que el fin del delito de terrorismo es tomar el poder. En el caso de los grupos bélicos que han existido en Guatemala, son opositores al gobierno, pero ellos se regulan internacionalmente por el nivel de violencia que usan en grupos beligerantes o grupos insurgentes. Hasta ahí llega nuestra participación en cuanto a terroristas. No han llegado a ser terroristas. Se han quedado en la violencia internacional como grupos insurgentes y por eso se firmó los acuerdos de paz. ¿Ya? En cuanto a la mano blanca o los grupos que apoyan al gobierno, pues tampoco pretenden destronarlo porque lo están apoyando. Y las maras no buscan el control político, sino que buscan vivir del caos que tiene un país que no puede tener una intervención y un control policial. O sea, no es que busquen el poder político o institucional, sino que piensan en vivir del pillaje, obtener todas sus ganancias del pillaje. ¿Ya? La motivación, digamos, el objetivo ideológico no se da. Por eso digamos que aquí en Guatemala, cuando se dan manifestaciones, cierres de carreteras, rápido quieren usar el terrorismo, pero los jueces no lo pueden aplicar porque la resistencia violenta, que no es permitida, la pacífica sí, no constituye, digamos, un índice de ruptura del gobierno o de toma de gobierno, sino solo se están oponiendo a él. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en cómo tipifica uno eso, porque los índices de terrorismo inclusive tienen regulaciones internacionales. ¿Empezamos, don José David? Sí, licenciado, muchas gracias por la explicación. Ok. Lick, perdone. ¿Sí? Entonces esta agrupación, la Fundación contra el Terrorismo, prácticamente que se ha vuelto hasta querellante en algunos casos actuales en la política nacional, no tendría o no tiene ningún sentido, básicamente. El llamarse así, me refiero también. Lo que pasa es que es lo que le digo, son nombres llamativos. Ellos llaman terrorismo a todo lo que ocurrió en Guatemala en los años 60 a 90. Ellos dicen que habían fenómenos terroristas, aunque en derecho internacional nunca llegaron a esos extremos. Y se calificaron primero como beligerantes. En la beligerancia no se tiene el control del territorio. Y luego grupos insurgentes. La insurgencia sí ya mantiene un control del territorio y se puede hablar del territorio dividido, como estuvo Colombia, como estuvo Nicaragua. Ahí eran grupos beligerantes o insurgentes. O sea, para hablar de terrorismo tiene que haber otros requisitos a los que nunca llegaron
ni el EGP, ni las FARC, ni los Contras, NICA. O sea, ya son regulaciones internacionales. El usar el nombre Fundación contra el Terrorismo es una falacia conceptual que llama la atención a la ciudadanía. Más publicidad que fundamento teórico legal. ¿Ya? Gracias, licenciado. Sí, gracias. Ok. Bueno. La misma ley crea sus delitos. Es decir, en esta ley se crean delitos propios. La figura más comprometida, la figura más, digamos, reaccionaria de esta ley es asociación ilícita. ¿Qué es la asociación ilícita? Leámoslo en la ley de narcoticidad. Perdón, en la ley contra la delincuencia organizada. Licenciado, el inciso G Sí, de los contenidos en la presente ley. G1, conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia. ok, pero yo quisiera que me leyeran la ley porque cada uno es un delito. Asociación ilícita. Si ustedes miran en su ley de delincuencia organizada, ahí está. ¿Qué quiere decir? Artículo 4, ¿qué quiere decir cada delito? El artículo 4 dice asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo. Número 1, las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas promuevan su comisión. Y número 2, las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas. Veamos el primero. Cuando El yo... 1. ¿Ah? El número 1, que el de que tengan por objeto cometer algún delito, ¿no? Sí, sí. Eso Dice, se los quiero explicar. no, Cuando a usted lo acusan, por ejemplo, de contrabando, también le ponen asociación ilícita. Pero la asociación ilícita es pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. Pero ese delito es un tipo penal abierto. Si yo, por ejemplo, hago una compraventa entre un narcotraficante y un particular y mi nombre aparece en el registro de los que trabajan para esta persona, a mí me pueden también vincular con la asociación ilícita. ¿Y qué pena tiene ese delito de asociación ilícita? A ver.
¿Qué pena tiene? 6 a 8 6 años de a 8 prisión. años. O sea, que prácticamente por una mera casualidad, a mí me pueden condenar por asociación ilícita, que es un delito totalmente indeterminado, de simple actividad y que puede ser usado contra cualquier persona de una manera, digamos, injusta y totalmente ilegal. Por eso es que es el primer delito que usted tiene que atacar cuando un cliente suyo se lo pone. O sea, ¿cómo es que esa persona se confabuló para una actividad delictiva si nada más hizo esto o nada más hizo lo otro, que también puede considerarse legal, salvo, digamos, que se demuestre que hubo una negligencia informativa de parte de ella? Pero el hecho de la asociación ilícita realmente es un delito muy discutible en su conformación taxativa, en la taxatividad de la ley penal, principio de legalidad. El segundo, por favor, Marta, asociación de gente armada. Ok. Artículo 5. Asociación ilegal de gente armada. Uh-huh. Comete el delito de asociación ilegal de gente armada quien organice, promueva o pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas para el uso, entrenamiento o equipamiento con armas. Este delito será sancionado con pena de 6 a 10 años de prisión. Ok. Si ustedes miran, el hecho, los comités de vigilancia que surgen tal vez con un buen propósito, pero si no tienen las autorizaciones respectivas, si no están regulados por la ley, son asociaciones ilegales de gente armada y que después se vuelven más peligrosos que las mismas asaltantes, que los mismos mareros. Todo empresa de seguridad que no ha sacado licencia es una asociación ilegal de gente armada. Aunque los miren uniformados, aunque los miren, si no están autorizados para trabajar, son una asociación ilegal de gente armada. Vamos a ver. El entrenamiento para actividades ilícitas. Artículo 6. Entrenamiento para actividades ilícitas. Comete el delito de entrenamiento para actividades ilícitas quien equipe, organice, instruya o entrene a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o policiales para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte, grupos de justicia privados, bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de delincuencia organizada. Este delito será sancionado con pena de 6 a 8 años de prisión. Ok. Hay gente que inclusive, aquí vemos, que anda en la calle con su pick-up y 2 coleros que ellos llaman guardaespaldas, pero que muchas veces abusan de ese poder para coaccionar o intimidar gente. Y esta gente se mantiene entrenando, pues lógicamente podría tratarse
Porque no es solo terrorismo, no es solo, sino también son actividades que riñen contra la justicia. Ese grupo, digamos, de cobradores que le llaman los hombres de negro, que llegan a cobrar deudas, máximo si son de los colombianos, que le dan horas para pagar y si no, de repente puede aparecer muerto. Esos son el clásico ejemplo de el entrenamiento para actividades ilícitas y además podría concursar con la asociación ilegal de gente armada. Licenciado, una consulta, así como en el Trébol, en el mercado del Trébol, tengo entendido que hay como un grupo que se hacen llamar Los Ángeles, creo que Los Ángeles de la Muerte o algo así, pero supuestamente son los que agarran a los ladrones o a los sicarios que van a matar ahí por extorsión o algo así y los asesinan ellos también. Entonces, ¿eso también cuenta como un entrenamiento para actividad ilícita o para asociación? Para mí sería más la asociación, porque no podemos demostrar que estén entrenando. Sí. Todos esos grupos de defensa, de autodefensa, que se forman, que no están amparados por la ley, son asociaciones ilegales de gente armada. Ahora, si además podemos demostrar que están entrenando, que se permanecen entrenando y que los reclutan y los equipan, entonces estaríamos en el segundo delito. O sea, pueden ser los dos o puede que sea uno o sea otro. Porque hay, digamos, gente que los entrena y luego, ya entrenados, los entrega a gente que les va a dar empleo, por ejemplo, que los va a ocupar. Sí, hay varios grupos de esos aquí en Guatemala. El uso ilegal de uniformes o insignias. Leámosle, por favor. Artículo 7. Uso ilegal de uniformes o insignias. Comete el delito de uso ilegal de uniformes o insignias quien con ánimo de cometer un delito use, exhiba, porte o se identifique con prendas, uniformes o insignias reales, similares o semejantes a los del ejército, policía o fuerzas de seguridad del Estado. Este delito será sancionado con pena de 3 a 5 años de prisión. O sea, vemos pues, ¿se acuerdan que vimos un delito de uso de insignias, pero era de otras instituciones que no fueran de las Fuerzas Armadas? Si yo me pongo un uniforme de bombero voluntario, con el casco negro, y salgo a pedir una colecta, ahí estoy cometiendo el uso de estafa en concurso con uso de uniformes e insignias del Código Penal. En cambio aquí se trata de uso de uniformes o insignias de fuerzas de seguridad o que intervienen en la persecución penal. Y tiene que ser uso. Si yo lo tengo guardado en mi casa, no va a ser uso porque para que sea uso yo lo tengo que tener puesto. Tengo que andar exhibiendo las insignias. O sea, si yo tengo una insignia en una gaveta en mi casa, no estoy cometiendo el delito porque no hay tenencia, solamente hay uso. Esto quiero que les quede bien claro porque yo he tenido que ver, una obra de teatro tiene utilería y tiene permiso y no puede salir del espacio de la utilería. Los uniformes que llevan a ustedes en las obras de teatro que hacen con los
debates y que hay gente que lleva el uniforme prestado de otro. Si los agarran ahí, están cometiendo este delito. Porque no vale decir que yo no sabía porque lo estaba usando para la ejemplificación de un caso, ¿no? Ahí sí mejor. Licenciado, perdone. En el caso de entonces de las noticias, a veces sacan chalecos antibalas, uniformes de la policía y que supuestamente incautaron en algún domicilio. Entonces ese no tendría un sentido, más sería para una noticia amarillista básicamente, porque no existe el delito de tenerlo en casa, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de armas? Buena pregunta. ¿Verdad? Porque la tenencia de chalecos y todo eso podría ser delito por la ley de armas, no aquí. Aunque yo creo que ahí habla de la fabricación. Así Sí, también. no hay delito. Por eso es que, aparte es el amarillismo. Si usted tiene balas, para que sea delito tiene que haber un determinado número de balas. Pero lo que vende es, le incautaron teléfonos, chalecos, armas hechizas, aunque no funcionen, y eso no es delito, como sabemos. Pero la noticia hay que tomarlo como eso, como la noticia vende por ser amarillista. No es fuente de información para realmente un caso. ¿Ya? Gracias. Por eso es que ustedes, cuando lean las noticias, van a ver qué serie de incoherencias dicen. Y va a ver que no es la información así, no es el guión como lo pintan. Este es un delito que vamos a ver ahorita, obstrucción de justicia. Es el último y ahí nos quedamos. Continuamos el jueves con lo que nos falta. Obstrucción de justicia. Yo les dije que ya habíamos visto el de obstaculización a la persecución penal. Ahora leamos este otro, por favor. Artalía. Artículo 9. Obstrucción de justicia. Comete el delito de obstrucción de justicia a quien utilice fuerza física, amenazas o intimidación, la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio económico o de otra naturaleza para inducir al falso testimonio, perjurio o para obstaculizar la aportación de pruebas de un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente ley. B. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, auxiliares de la Administración de la Justicia, traductores, intérpretes, peritos, testigos y demás sujetos procesales, su cónyuge o familia que afecte la integridad física, el honor o bienes de estos, con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente ley. Ok. C. ¿Hasta ahí? Dale. Terminemos. La C dice reformada por el artículo 64 del decreto 55/2010 del Congreso de la República, ley de extinción de dominio. El particular o quien siendo funcionario, servidor o empleado público participe en la fase de investigación o de los métodos especiales de investigación, la persecución, procesamiento y juzgamiento de los delitos establecidos en la presente ley.
Ok. Entonces, este delito de obstrucción de justicia se refiere solo a actos que van en contra de la persecución penal, pero por los delitos de esta ley. O sea, todos los delitos que conoce esta ley. Y busca proteger tanto las pruebas como la intervención de las personas que van a desempeñar un papel importante en esta ley. Pero quiero hacerles ver que por eso es que hay una gran diferencia entre la obstaculización a la persecución penal, que es común a todas las leyes, incluyendo esto, y la obstrucción de la justicia, que solo se refiere a los delitos que persigue esta ley. O sea, los ámbitos de aplicación son distintos. Y ya con eso, compañeros, lo dejamos ahí y continuamos el siguiente jueves. Les voy a subir yo las otras dos leyes que veamos, que son de 2 o 3 artículos, para que estemos lo más completo en el programa. No sé cuándo van a anunciar los finales. Me imagino que va a ser a más tardar en junio. Entonces vamos a procurar distribuir bien nuestro tiempo para cubrir el mayor programa, porque lo que no veamos aquí en leyes especiales ya no lo miran en ningún otro lado. Y generalmente son leyes que ahorita están muy de boga, se están aplicando bastante. Si no, mire con eso los migrantes. Entonces yo les voy a estar subiendo mucho material, pero por favor léanlo. Yo, que lo tengan ahí en su classroom no me sirve, pero yo necesito que lo lean porque ustedes van a graduarse de abogados y notarios. Y eso implica estudiar y estudiar para no tener ningún tipo de circunstancia roja o que no sepan de qué les están hablando ya en la calle. Y lo peor es que los primeros que les van a preguntar son familiares o amigos. Y ahí sí no vale decir no me lo enseñaron. Se supone que usted como profesional, aunque no se lo hayan dado, lo tiene que saber. ¿Sí? Gracias, licenciado, por el consejo. Gracias, licenciado.